Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con el concepto de límite. ¿Qué es el límite? Su definición, un poquito de cómo funciona. La idea justamente va a ser hoy entender el concepto de límite un poquito, ¿ok? No vamos a todavía ver cómo calcularlos ni esas cosas. Solamente va a ser el concepto de límite con algunos ejemplos gráficos. Y bueno, ya depende de si a ustedes les interesa. Les puedo dar la definición formal de límite y tratar de explicárselas también. A ver si les sirve de algo que les explique eso y si se los puedo explicar bien también, ¿verdad? Llegó a participar en el programa Bayfi. No me suena, bueno, sí me suena, pero no me acuerdo bien qué es, ¿eh? ¿Qué onda? Ese Hui, ¿cómo estás? Bueno, entonces a ver. Vamos a hablar de límites. Vamos a hablar de límites. Ah, otra cosa. Hoy no tengo mi tableta de dibujo. Voy a tener que escribir con el mouse. Entonces espero que no se vea tan mal. Pero creo que no dibujo tan mal con el mouse, ¿eh? Entonces vamos a hablar primero de la definición de límite. Y para entender un poquito de la definición, vamos a partir de un ejemplo que va a ser trabajar con esta función que tenemos acá. Esta función que es x cuadrada menos 1 entre x menos 1. ¿Ok? Vale, vale. Entonces, la definición de los matemáticos está difícil. Está difícil, pero tal vez pueda intentar explicárselas. Bueno, entonces, tenemos aquí esta función, x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Entonces, yo podría preguntarles, en este caso, cuál es el dominio y cuál es el rango de esta función. En el video anterior en la clase anterior ya vimos cómo calcular esto, dominio y rango de una función. Entonces, pues lo que tendremos que hacer aquí básicamente es ver si las x tienen que cumplir alguna condición para que el resultado se pueda hacer, ¿no? Es decir, para que esta función yo la pueda evaluar, tiene que pasar alguna condición para que esté dentro de los reales, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esta función, pues se les puede ocurrir algo que deba cumplir la x o la x puede tomar cualquier valor. ¿Qué opinan ustedes? ¿La x puede tomar cualquier valor o estará acotada o limitada por algo? Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Hunter, bienvenido, bienvenido. Aquí el único detalle o el único problema que puede haber aquí en esta función es en el denominador. ¿Qué pasaría si el denominador fuera igual a cero? Yo tendría algo entre cero y eso no se podría hacer. Entonces, realmente la única condición que tenemos que imponer sobre esto es que la parte de abajo, el denominador, no sea cero, ¿sí? La parte de abajo no puede ser cero. Y bueno, esta desigualdad se puede comportar igual que con una igualdad y simplemente tendríamos que el x tendría que ser distinto de 1. Porque si x fuera igual a 1, esto sería igual a cero. Y al ser igual a cero tendríamos 0 entre cero que no está definido, entonces pues no, esta función no existiría pues. Entonces realmente la única condición que deben cumplir las x es esta de aquí, que x sea distinto de 1. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya vimos que esta función en x igual a 1 no se puede evaluar, por lo que vamos a graficar para ver cómo se vería esta función. Si tuviéramos un eje de coordenadas como este, vamos a dibujar dos. Esta función graficada se vería algo así, más o menos. Como una recta así, en donde aquí pasaría por 1 y aquí pasaría por menos 1. ¿Ok?
Pero, pero, nosotros ya vimos. A ver, esperen un segundo, Tomás. Un segundo. Perdón, Tomás. Que llegó un paquete. Que llegó un paquete y tuve que ir a recibirlo. Gastarot dice que no te avisó el Fuyos morado. No puede ser, si nos estamos pasando acá porque según sí va a avisar. Bueno, pero bueno. Entonces, ¿qué onda? The Glorious Jack, ¿cómo estás? Estábamos en que tenemos una función, que es esta, y si la graficamos, se vería algo así, ¿ok? Soy Jack Jack. ¿Qué onda, mano? Pero, por lo que hicimos aquí arriba, acuérdense que dijimos que la función no se puede evaluar en x igual a 1. X tiene que ser distinto de 1. Entonces, lo que tendríamos es esta recta, pero en x igual a 1, que sería aquí, por decir algo, en ese punto de x igual a 1, la función no estaría, es decir, habría aquí, ay, ahorita que termine, tu mamá, tendría aquí como un hoyito. Claro que sería un punto, o sea, un punto infinitesimalmente pequeño ahí hueco, pero lo representamos con esta bolita. Entonces prácticamente esta función en x igual a 1 no existe, no se puede evaluar, por lo que vimos acá. Entonces la gráfica sería la línea recta, pero con una bolita aquí, de que ahí no puede tomar ningún valor. ¿Ok? Esa sería la gráfica de la función. Únicamente la gráfica. Ahora, tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta, tal vez no. Pero esta expresión de aquí, x cuadrada menos 1 entre x menos 1, pareciera que podría simplificarse, ¿no? Es decir, yo podría tomar esto de acá, lo voy a poner acá. X cuadrada menos 1 entre x menos 1. El x cuadrada menos 1 yo lo podría factorizar y tendría x más 1 por x menos 1. Abajo tendría x menos 1. Y yo podría agarrar y decir, ah, bueno, pues cancelo estos dos y me queda x más 1. Ahora, ¿ustedes creen que esto
esté bien hecho. O sea, esto se puede hacer y entonces realmente son iguales, es la misma función, esta función y estas son las mismas. ¿Ustedes qué opinan? Porque si nosotros queremos graficar la función x más 1, pues x es una función recta como esta, con ordenada al origen 1. Es decir, esta función, si vamos a graficar la función f de x igual a x más 1, nosotros tendríamos esto, donde aquí estaría el 1, aquí estaría el menos 1, o sea, exactamente igual al anterior. Pero en este caso, la función x más 1, si puede tomar el valor x igual a 1, entonces en x igual a 1, sí habría recta. Aquí no, aquí está hueco, pero aquí sí habría. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál está bien? ¿Esta gráfica de aquí en la cual hay un huequito, por esto que hicimos aquí arriba? ¿O esta de acá, que pareciera ser la misma, únicamente pues le moví aquí un poco algebraicamente, ¿no? Le quité el x menos 1, me quedé x más 1 y llegó esto de acá. ¿Son lo mismo? ¿O por qué en esta dice que está hueco y en esta no dice que está hueco? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Juanito dice que sí debería ser lo mismo. Hizo la misma, solo desplazada. Lo del hueco según es porque hay un desfase o así, pero son la misma. Dice M. Alberto. La gráfica te dice que no es igual, claro, exactamente, por la discontinuidad. Pues es que no es que sean paralelas, serían idénticas porque están pasando por el mismo punto. Entonces, bien, el detalle está en que no son la misma función. ¿Por qué no son la misma función? Porque esta función de aquí, aunque algebraicamente sí podríamos transformarla en esta, pero fíjense que esto de cancelar así el x-1 con el x-1 de abajo, no se podría hacer si x fuera igual a 1. Es decir, si x fuera igual a 1, esta cancelación que hice aquí estaría mal y no podría simplificarla. ¿Sí? Esta cancelación se puede hacer para todo x distinto de 1. Entonces digamos que esta función se puede transformar a esta, pero únicamente si x es distinto de 1. Entonces, realmente, aquí no lo puse, pero aquí también, en esta gráfica de aquí, si yo dijera que son la misma, tendría también que dejar el huequito aquí como lo hice acá. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque quiero que tengan cuidado, porque se pueden ir con la finta y agarré y decir, bueno, yo la simplifico, le cancelo y llego a esto, pues es lo mismo, y trabajo con esta y hago todo y pueden estar mal. Porque tienen que fijarse bajo qué condiciones están haciendo sus cancelaciones algebraicas. Esta cancelación algebraica solamente es válida para x distinto de 1. Si x es distinto de 1, entonces ahora sí, esta función es igual a esta función de acá. Pero solo si x es distinto de 1. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado ahí, mucho cuidado ahí. Entonces, eso fue solamente para que tuvieran cuidado con eso. Fíjense que aunque pareciera que son lo mismo, no son lo mismo. Porque aquí se pueden ir con la finta y graficarla distinto, pero en realidad esta tendría que estar con el huequito, ¿ok? Entonces, aquí quedó claro. Cuidado con las cancelaciones algebraicas. Tienen que fijarse dónde se puede y dónde no. Me pedí la explicación. Ok, va de nuevo. Esta expresión de aquí, x cuadrada menos 1 entre x menos 1, se puede factorizar así. Y se pueden cancelar los términos semejantes y te quedaría que la función es igual a x más 1. Les decía, tienen que tener cuidado porque es lo que decía de las gráficas, pero nunca pensé en la cancelación algebraica. Sí, una forma de verlo es forma gráfica, pero la otra sería esta, ¿no? Este x menos 1 y x menos 1 yo los cancelo, ¿no? Pero no siempre se pueden cancelar, porque si x fuera igual a 1, aquí tendrían algo así como x más 1 por 0 entre 0. Y aquí no pueden decir, 0 entre 0 es 1 y me queda x más 1. Eso no se puede hacer. Entonces hay que tomar en cuenta que conforme vamos avanzando, tenemos que preocuparnos un poquito más por los valores que pueden tomar estas variables o estas incógnitas.
A lo mejor si fuera un problema de álgebra en la que no les dijeran nada de la x, bueno, pues simplemente tú haces esta cancelación y te queda esta expresión y ya está. Pero aquí que estamos trabajando ya con funciones, con un cierto dominio y un cierto contradominio o rango, tienen que tener cuidado con los valores que puede o no puede tomar la x. Entonces, hacer esto es correcto, o sea, esto que hice aquí es correcto, únicamente si x es distinto de uno. Porque si x fuera igual a 1, yo no podría cancelar estos términos. ¿Ok? Entonces, si x es distinto de 1, ahora sí, si x es distinto de 1, esta función es igual a esta función. ¿Y eso qué me indica? Que para todos los puntos x distintos de 1, la gráfica de esta función va a ser idéntica a la gráfica de la función x más 1, pero sin el huequito en el cual x vale 1. O sea, sería lo mismo. Básicamente esto es para que ustedes vean que esta función de la gráfica es la misma que esta de acá, pero sin el huequito. ¿Ok? ¿Quedó más claro ahora sí? ¿Qué onda? ASR del 1 al 9 y luego 0. Sorcery, ¿cómo estás? Oh, mira, Tomo, ¿sí quedó más claro? Básicamente el resumen de esto es, tengan cuidado. Si van a simplificar una función, fíjense en qué valores de x pueden y no pueden hacer las cancelaciones que hagan. Porque se pueden confiar y irse con la finta y pareciera que esa función también existe en x igual a 1, pero no. Solo podemos factorizarla si la x es diferente de 1. Factorizarla no. Lo único que puedes hacer si x es distinto de 1 es cancelar los términos. O sea, factorizarlo siempre se puede hacer, pero cancelar los términos semejantes arriba y abajo únicamente lo puedes hacer si la función, si x es distinto de 1. Paro dice que el problema es que tu internet falla y te pierdes en lo que dice. Una disculpa o no, pero igual le puedes dar una rechecada pues en Facebook si te sirve. Digo en YouTube, perdón. En el canal de YouTube. Bueno, entonces esto fue únicamente para que pues para que tengan cuidado, ¿no? Entonces vamos a regresar a lo que estábamos diciendo al inicio. Voy a poner una más de esas para poder entender, porfa. De Glorious dice que es muy avanzado para tu nivel, pero ¿de qué nivel eres? A ver, bien, este ejemplo solamente fue para decirles, tengan cuidado a la hora de simplificar una función, porque podrían estar mal. Ahorita hacemos otro ejemplo si quieren, pero vamos a continuar con lo que íbamos a hablar, ¿ok? Entonces, a ver, ya, vamos a poner aparte lo que acabamos de mencionar, el ejemplo ese de por qué tienen que tener cuidado a la hora de simplificar una función, y regresemos a lo que estábamos haciendo. Tenemos esta función, x cuadrada menos 1 entre x menos 1, que si la graficamos es esta de acá, la línea recta pero con un huequito en x igual a 1. Ahora, de forma totalmente independiente, vamos a hacer un eje de coordenadas y vamos a graficar ahora sí la función x más 1. O sea, la función x más 1 de forma independiente. No están relacionadas esta con esta de ninguna forma. Simplemente ahorita son dos funciones. Pero si nosotros graficamos la función x más 1, ahora sí vamos a tener la recta, pero la recta completa. Es decir, no va a haber un huequito aquí. El huequito aquí solamente aparece cuando partimos de esta hacia esta. Pero si la graficamos de forma totalmente independiente, este huequito no tiene por qué estar ahí, porque la función x más 1, en x igual a 1, pues es 1 más 1, 2, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Por eso les digo que separen lo que me dijimos ahorita con lo que estamos viendo a continuación. Una cosa fue el ejemplo anterior, en el que simplificar una función no es tan fácil como parece. Y otro ahorita es decir, tengo esta función, x cuadrada más 1, entre x más 1, y aparte tengo la función x más 1. Y las gráficas, como pueden ver, son prácticamente idénticas, excepto que aquí hay un huequito y aquí no. ¿Ok? ¿Así todo bien? Un huequito y no un huequito. Muy bien. Muy bien, Atomos. Entonces, ahora sí.
arreglar tantito el botón. Muy bien, entonces, ahora fíjense. Fíjense que las dos funciones son prácticamente idénticas. Son idénticas. La única diferencia es esta bolita. Aquí la bolita en x igual a 1 no está definida. Y en este punto, en esta otra función, en esta bolita, bueno, en este punto, sí tiene un valor y es 2. Es decir, f de 1 vale 2, porque 1 más 1 es igual a 2. Ahora, el concepto del límite surge o se utiliza cuando tenemos, bueno, se utiliza para muchas cosas, pero una forma de entenderlo es justamente en el caso que tenemos aquí a la izquierda. ¿Por qué? Porque fíjense que esta función, ya tomamos ya. A ver, ¿qué estamos? Panaco, muchas gracias por tu mensaje y pues espero que, pues, que te vaya bien. Cuida a tu familia, mano. Cuida a tu familia y pues bueno, si te sirven los cursos, pues darles una checadita después ahí en el canal de YouTube. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, aquí es donde vamos a poder entender un poco el concepto de límite. Fíjense que nosotros no podemos tomar el valor x igual a 1 en esta función porque se indetermina, pero sí podemos ir tomando valores que se acerquen a 1 siempre y cuando no sean igual a 1. O sea, podemos empezar tomando el valor, por ejemplo, x igual a 2, encontrar su valor, luego nos vamos a 1.5, encontramos su valor, 1.1, encontramos su valor, y nosotros podemos seguir acercándonos cada vez más. 1.09, 1.0009, 1.0000000000000009. O sea, nosotros nos podemos acercar mucho a 1, pero nunca ser 1. Y va a haber funciones las cuales, conforme nosotros nos vayamos acercando al valor en un cierto punto, pero nunca toquemos ese valor, el valor de la función también va a tender a cierto valor. ¿A qué me refiero con esto? Voy a borrar aquí. Si tuviéramos una tabla en la cual tuviéramos aquí x y aquí el valor de f de x, algo así más o menos. El buen Kevin. Es lo de las asíntotas. No, las asíntotas son un tipo de recta distintas, Alberto. Pero es algo parecido. ¿Por qué no puede ser igual a 1? Porque la función que estamos analizando es esta. X cuadrada menos 1 entre x menos 1. Y si x fuera igual a 1, aquí en el denominador tendríamos 1 menos 1, 0. La función sería 0 entre 0 y eso no existe. Entonces no podemos evaluar esta función en x igual a 1 porque si lo hiciéramos obtenemos un valor que no existe. Está indefinido.
Por eso en x igual a 1 hay aquí un huequito. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener una tabla y empezar a calcular valores en la cual nos acerquemos cada vez más a 1. Yo les decía, por ejemplo, x igual a 1.5. Si calculamos el valor de f de x, o sea, esta función de aquí, vamos a obtener que vale 2.5. O sea, lo pueden corroborar ustedes después si quieren. Si tomamos ahora un valor más cercano a 1, como por ejemplo 1.1, vamos a obtener ahora el valor 2.1. Si ahora nos acercamos todavía más a 1, por ejemplo 1.001, el valor que obtendríamos sería 2.001. ¿Ok? Entonces fíjense que conforme nosotros nos acercamos al 1, el valor de f de x también se está acercando a un valor que es 2. ¿Ok? Se acerca cada vez más a 2, mientras nosotros nos acercamos a 1. El único punto en el que la función no está definida sería en 1, pero podemos acercarnos mucho. Y esto lo estamos haciendo en esta dirección, ¿no? 1.5 hacia 1. Pero podríamos hacerlo en la dirección contraria, es decir, podríamos partir de, digamos, 0.75. Y si calculamos el valor de f de x para x igual a 0.75, obtendríamos 1.75. Ahora nos acercamos un poco más a 1 y lo calculamos en 0.99, que es muy cercano a 1, pero no es 1. Y ahí el valor sería 1.99. Nos podemos acercar todavía un poquito más. Calcularlo en 0.999. Calculamos el valor de fx y ahora obtendríamos 1.999. Entonces fíjense que aquí pasa lo mismo. Conforme nos acercamos al 1, pero ahora de izquierda a derecha, es decir, vamos aumentando el valor de f de x también está acercándose a un valor que sería 2. Lo mismo que pasa acá. ¿Ok? Entonces, lo que podemos observar aquí es que esta función en ese punto, conforme nos acercamos por ambos lados a ese valor 1, pero nunca siendo igual a 1, el valor de la función f de x tiende a un cierto valor, que en ese caso es 2. A eso es a lo que se le llama el límite de una función. Y se escribe de esta forma. El límite, cuando x tiende, en ese caso a 1, x tiende al valor 1, de la función f de x, que en este caso sería x cuadrada menos 1 entre x menos 1, es igual, en este caso, a 2. ¿Ok? Lo que estamos diciendo aquí, en otras palabras, es que esta función f de x, que yo escribí aquí de forma explícita, se acerca de forma muy cercana, o más bien siempre se está acercando al valor 2 conforme la x se aproxima al valor 1. ¿Ok? Es decir, esto nos indica que mientras más te acerques a 1, la función va a tender a ser, en ese caso, el valor 2. Pero acuérdense que el límite únicamente dice, tú te acercas, pero nunca llega a ser igual a 1. Solo te estás acercando mucho. El límite es cuando intentamos acercarnos al 1 y la función se acerca a otro número. El límite, ¿sí? El límite es cuando tú te acercas a un cierto valor y la función se acerca a un cierto número en particular, exactamente. ¿Cómo ven, átomos? ¿Hasta aquí queda entendida la idea? Entonces, de forma general, podríamos decir que el límite de una cierta función f de x conforme x tiende a es igual a L. Y eso quiere decir que mientras nosotros nos acerquemos en x al valor A
ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha, la función va a tender a ser este valor L que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Esa es la definición del límite como sencilla, muy entendible. No es la definición formal del límite así de matemática, pero es una definición de límite que va a funcionar el concepto para trabajar con él. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, átomos? Entonces, ahorita solamente les he dicho cómo encontrar el límite de una función con la gráfica. O sea, no hemos visto teoremas ni nada, con la pura gráfica. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Quisiéramos ahora la función f de x igual a 1 si x es distinto de 2 y 0 si x es igual a 2. ¿Ok? ¿Cómo se vería la gráfica de esta función? Yo tendría mi eje de coordenadas y tendría... La gráfica vale 1 siempre y cuando x sea distinto de 2. Entonces, en x igual a 2 tendríamos una recta horizontal. Llega a 2. En 2 tendríamos un huequito aquí. Se sigue en 1. Y en x igual a 2 tendríamos que vale 0. Es decir, aquí este huequito, este puntito de acá, este huequito, estaría como acá abajo, ¿no? La función vale 1 en todos lados, excepto en x igual a 2, en donde vale 0. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál sería el límite de esta función conforme x tiende a 2? ¿Cuál creen ustedes que sea el límite? Ojo que se pone ahí con una finta en este caso, ¿eh? Aquí, ¿cuál creen que es el límite de x de la función f de x cuando x tiende a 2? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x? ¿Cuál creen ustedes que sea el límite de esta función? Si ahorita tuviéramos lo de los puntos del canal eso, ahorita hubiera puesto una predicción. A ver quién sí le sabe. O sea, sí, es una constante, pero ¿cuánto? ¿Cuánto vale esa constante? Fíjense, si ustedes simplemente hicieran como algo análogo a lo que hicimos en el ejemplo anterior, podrían decir, a ver, la función viene hacia acá, la función viene hacia acá. En el caso anterior, el límite era la función evaluada en el punto 1, ¿no? Y en el punto 1 valía 2, entonces dijimos pues 2. Entonces aquí pareciera que, que conforme el límite cuando x tiende a 2, uno podría decir, ah, bueno, pues seguramente simplemente es la función evaluada en x igual a 2. Pero si ustedes evalúan la función en x igual a 2, tendrían que el f de x vale 0. Y ese no es el límite. Acuérdense, para encontrar el límite de una función, tenemos que acercarnos por la izquierda y por la derecha al valor 2 y ver cuánto vale f de x. Entonces fíjense que aquí va a ser un poco más sencillo que en el caso anterior. ¿Qué pasaría si yo tomara... Empiezo, ¿no? Tomo f de x igual a 1.5. ¿Cuánto vale f de x en x igual a 1.5? Pues 2. Porque aquí me dice la función que mientras la x no sea 2, f de x va a valer 1. Entonces f de x vale 1, perdón. Ahora nos acercamos un poquito más al 2. 1.8. ¿Cuánto vale la función en 1.8?
Pues mientras no sea 2 vale 1. Entonces 1. Vamos a acercarnos todavía más. 1.9999 con 4 ceros. ¿Cuánto vale la función ahí? Pues mientras no sea 2 vale 1. Entonces vale 1. Y lo mismo del lado opuesto. ¿Cuánto vale la función en 2.0001? Mientras la función no sea igual a 2 vale 1. Entonces fíjense que conforme yo me acerco al 2 por la izquierda y por la derecha, como nunca llega a ser 2, f de x siempre va a valer 1. Entonces el límite de la función conforme x tiende a 2 es 1. Entonces fíjense que no siempre el límite de una función va a ser la función evaluada en ese punto. No siempre. Habrá veces que sí, como en el caso anterior, el límite de f de x era la función evaluada en 1, que nos daba 2. Pero hay veces que no, como en este caso, que yo evalúo la función en x igual a 2 y me daría 0, pero el límite real es 1. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Tienen que, o sea, ahorita solamente estamos viendo cómo hacerlo con la gráfica. Tendría que hacer una tabla así y ver a qué valor tiende la función conforme x lo van acercando al punto en el cual les piden el límite, porque se podrían ir con la fin. ¿Ok? Entonces queda claro aquí la diferencia de este caso respecto al anterior. Pareciera que pudiera ser que el límite es 0, porque en 2 vale 0, pero no lo es. ¿Ok? Conforme yo me acerco a 2, la función siempre va a valer 1. Como nunca va a ser igual a 2, pues siempre va a valer 1. ¿Ok? ¿Queda claro, Tomás, hasta ahí? Bien, Tomás. Muy bien. Entonces ya quedó claro, ¿no? Muy bien, Tomás. Pues hasta ahorita ustedes ya tienen la idea de cómo encontrar límites con gráfica. Solamente es analizar a qué valor se acerca la función mientras yo me acerque por un lado o por el otro. Bien, entonces. Ahora, para terminar, vamos a ver ahora ejemplos. Ya vimos ejemplos en los que pudimos encontrar el límite, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos de límites que no existen. O sea, hay ocasiones en las que el límite no existe. O sea, no hay un valor al cual tienda la función conforme yo me acerco a otro valor. No siempre se puede calcular. Hay veces que sí, hay veces que no. Ya vimos casos en los que sí, ahora vamos a ver casos en los que no. Entonces hay tres casos. Hay tres casos distintos en los cuales vamos a decir que el límite no existe. Caso 1. Vamos a verlo con esta función de ejemplo. F de x igual a x entre x y vamos a encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 0. Hola Miguel, Genius, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces fíjense, aquí tenemos un problema parecido al caso anterior. Aquí en x igual a 0, pues la función no está definida, pero no importa, no necesariamente importa, porque estamos tomando el límite. El límite sí podría existir, aunque la función evaluada en ese punto no exista. Entonces vamos a graficar esta función, a ver cómo se vería. Básicamente tenemos 1 entre 1, o sea, la función va a valer 1. Vamos a separar en dos casos. X mayor que 0, X menor que 0. Si X es mayor que 0, el valor absoluto de X vale, pues X, y X entre X vale 1. Entonces, para X mayor que 0, la función va a valer 1. Si X fuera menor que 0, entonces, si X fuera menor que 0, entonces el valor absoluto de X sería X, positivo, pero X entre menos X, más entre menos me da menos 1. Para X menor que 1, la función va a valer menos 1. Entonces, algo así se vería la gráfica. De hecho, así se vería la gráfica. ¿Ok? Es momento de decir que ya casi inicia la carrera y no sé sumar. Ok, entonces,
más 1 y menos 1. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Yo podría hacer mi gráfica. O más bien, ya vamos a hacerlo sin gráfica. Fíjense, esto es muy parecido al caso anterior. Si yo me acerco por la derecha, es decir, evaluando valores positivos, si yo evalúo la función en x igual a 1, va a ser 1. En punto 5 va a ser 1. En punto 1 va a ser 1. En punto 0,0000001 va a ser 1. Entonces fíjense, en este caso si yo me acerco de aquí hacia acá, la función f de x tiende a ser 1. Pero si yo ahora me acerco de izquierda a derecha, es decir, de acá para acá, si yo tomo valores, por ejemplo, menos 1, la función va a valer menos 1. Si tomo ahora un valor menos 0.5 va a valer menos 1. Menos 0.0000001 va a valer también menos 1. En este caso, conforme yo me acerco al 0, la función f de x siempre va a valer menos 1. Acuérdense que el límite es acercarse mucho sin llegar al 0. Entonces, si yo me acerco al 0 por la derecha sin ser 0, la función tiende a ser 1. Pero si yo me acerco, si me acerco por la izquierda al valor a la x igual a 0, la función está tendiendo a ser siempre menos 1. Entonces fíjense que aquí tenemos una discrepancia. Por este lado, la función tiende a 1, pero por el otro lado la función tiende a menos 1. Cuando los límites a los cuales se acerca la función f de x, vamos a poner aquí como f de x por la izquierda, y este es f de x por la derecha. Cuando estos valores no coinciden, el límite no existe. Entonces, en este caso, el límite de esta función cuando x tiende a 0 no existe. Porque si yo me acerco por un lado obtengo un valor, 1, y si me acerco por el otro lado obtengo otro valor que es menos 1. ¿Lo va a subir a YouTube? Sí, Miguel, sí lo subo a YouTube. Exactamente, de Glorious. Para que la función tenga límite tiene que coincidir en ambos. Tiene que coincidir que el límite por ambos lados sea el mismo. Exactamente, el límite tiene que ser único y si no lo es, no existe. Exactamente, perfecto. Momento Mingles, el límite no existe. Muy bien, átomos. Exactamente, lo entendieron a la perfección. Ese es un caso, caso 1. Vamos a ponerlo aquí. ¿Puedo borrarlo? En este caso 1 el límite no existe porque, les recuerdo, el límite por la izquierda y por la derecha son distintos. ¿Ok? Inciso B, solamente hay dos casos más. Las funciones discontinuas no tienen límite. Ya lo veremos, pero exactamente es la idea. Una función es discontinua cuando el límite no existe en el punto. Ahora vamos a ver caso 2. Vamos a analizar el límite de la función 1 entre x cuadrada conforme x tiende a 0. ¿Ok? ¿Cómo se vería la gráfica de esta función? Se vería algo así. Viene por aquí la función, luego crece, crece, crece. Viene por aquí la función y luego crece, crece, crece. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Queremos el límite cuando x se aproxima a 0. Fíjense que esta función tiene una asíntota en x igual a 0, que es lo que comentaban hace rato. Es decir, estas dos gráficas, o la gráfica por ambos lados, se va a acercar cada vez más, 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 más al 0, pero nunca lo va a tocar. Solo se va a acercar, 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 acercar. Entonces, esta es un poco más fácil de ver. Conforme yo me acerco a 0, o sea, conforme tomo el límite cuando x tiende a 0, el valor de la función se hace cada vez más y más y más grande y más grande y más grande. Entonces, si yo me acerco por la izquierda, conforme me acerque, el valor que obtenga cada vez va a ser un valor mayor, 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 mayor. Y si me acerco de izquierda a derecha también, el valor que obtenga de f de x va a ser cada vez mayor, mayor, mayor. Entonces, no hay ningún valor al cual tienda f de x. ¿Sí? O sea, si digamos, vamos a hacerlo gráficamente. Aquí vale esto f de x. Conforme yo me acerco, f de x va siendo más grande. Cada vez más grande.
Es gráficamente nada más. Entonces, en este caso, tampoco va a existir el límite porque la función f de x no se está aproximando a ningún valor real. Conforme yo me acerco a cero, la función f de x simplemente crece. Crece y crece y crece y crece y crece. No se está aproximando a ningún valor real. Entonces, cuando eso pasa, cuando ustedes evalúan la función f de x en distintos valores de x y la función aumenta cada vez más o disminuye cada vez más, es decir, no se aproxima a ningún valor, el límite tampoco existe. Este es un ejemplo de un límite que tiende a infinito, Alberto. No lo dije tal cual, pero sí. Conforme yo me acerco a cero, esta función f de x tiende a hacerse más grande, y cuando esto pasa decimos que esta función tiende a infinito. Es decir, la función siempre crece, pero nunca llega a ningún valor real. Pero es otra forma de decir que el límite no existe. Al decir que el límite es infinito es un límite indeterminado, no existe límite, no se puede calcular. Y sí, pues, se puede escribir de esa forma, diciendo que es infinito. Pero acuérdense que infinito no es un número, ¿ok? Y si restringimos el dominio y decimos que conforme aumente el valor de x, entonces el límite es cero. No, no, porque no importa, bueno, no importa dónde lo restrinjas. Ah, bueno, ¿sabes? Por ejemplo, ¿en qué caso sí podría ser? Creo que ya te entendí a qué te refieres. Si, por ejemplo, tú dijeras que el dominio fuera únicamente -1 y 1, entonces este -1 y 1 cortarían la gráfica aquí y ahí sí existiría el límite, porque conforme yo me acerco por la izquierda llegaría a este valor, al cual también se llega si yo me acerco por la derecha. Entonces sí, si restringiéramos el dominio, el límite sí existiría, pero no necesariamente tendría que ser cero. Sería un valor distinto, depende de la altura de estos puntos. Y decimos que el dominio sea de 0 a infinito. Sigue siendo lo mismo. O sea, aunque no toques, de hecho el 0 no se toca porque en esta función x tiene que ser distinto de 0, justamente porque no puedes evaluar 1 entre 0 al cuadrado. Entonces, aunque tú restringas el dominio así como dices Isaac, que es Baruch, de igual manera no se podría porque conforme tú te acerques al 0, la función crece, 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 crece. No importa que nunca llegues al 0, pero conforme tú te acerques al 0, crece, 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 crece. Bueno, ese sería otro límite distinto. Si nos fuéramos al límite cuando x tiende a infinito, eso sí tendería a cero. Pero ahorita no estamos haciendo eso. Ahorita estamos calculando límites cuando x tiende a valores reales. Pero lo que hice sí, perdón, no lo había razonado, pero sí. Si tú tomaras el límite cuando x tiende a infinito, el límite sería cero, pero es distinto. Aquí estamos únicamente en límites cuando x tiende a un valor real. Y infinito no es un valor real. ¿Ok? Y por último, el caso 3, que es un poco más extraño de ver, sería con esta función. Límite cuando x tiende a 0 de el seno de 1 entre x. Esta gráfica es la más rara de todas, pero es una idea útil. Entendido, vientos. Ya para terminar, átomos, por hoy. Deja que termine tu mami y ahorita le dices. Esta función se vería algo así, es un poco más extraño. Esta se ve algo así. Viene así, luego así, se dobla y luego hace como y otra vez se aleja. Está muy extraña de ver, pero pueden buscarla, pueden ponerla en Google. Función seno de 1 entre x para que vean cómo es más o menos. Pero se ve algo así. ¿A qué me refiero? La función viene, sube y luego oscila, 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 oscila cada vez más, 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 más. Pasa por, bueno, el cero no lo toca porque no puede ser en cero. Y oscila, 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 oscila y luego deja de oscilar cada vez más. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos observar? Algo muy parecido al caso anterior. O sea, en el caso anterior, conforme yo me acercaba a X. Ah, miren, ahí está, la pasó a Hunter. Vamos a abrirla. Ándele, miren, así está más claro para ustedes. Ahí está.
Exactamente, algo así se vería. El chiste es que aquí, conforme te acercas al centro, la función oscila cada vez más. Entonces, fíjense que aquí va a pasar algo muy parecido al caso anterior. En el caso anterior, lo que teníamos era que conforme yo me acercaba a cero, la función crecía, crecía, crecía. Aquí va a pasar algo distinto. Conforme yo me acerque a cero, la función va a tomar valores distintos entre cero, entre uno y menos uno, pero distintos. O sea, por ejemplo, yo voy a tomar x igual a punto uno y me va a dar menos 3. Me acerco un poco más y ahora lo calculo en punto 0,5 y me va a dar de valor más punto 8. Me acerco ahora a punto 0001 y me va a dar punto 3. Me acerco a punto 0001 y me va a dar menos 4. Entonces es algo muy similar. ¿Qué es lo similar? Que conforme yo me acerco a cero, la función no se aproxima a ningún valor, sino que en ese caso oscila entre distintos valores. Es básicamente la idea anterior, pero con otro caso en el que no es que siempre crezca, sino que está oscilando constantemente entre valores distintos. ¿Ok? Entonces, como conclusión de esto, ¿en qué casos el límite no existe? Caso 1, cuando el límite por la izquierda y por la derecha no coinciden. Caso 2, cuando la función siempre o crece de forma indefinida o decrece de forma indefinida, conforme yo me acerco al valor a. Caso 3, cuando conforme yo me acerco al valor a de x, la función oscila entre distintos valores. ¿Ok? Entonces, esos son los tres casos en los que el límite no existe. Entonces, ¿les quedan dudas a todos hasta aquí? Hoy vimos, les recuerdo, el concepto de límite, su definición, cómo podemos encontrar el límite de una función de forma gráfica y en qué casos no va a existir el límite. ¿Ok? Acuérdense que hasta ahorita no hemos entablado, no nos hemos ido a lo formal ni nada. Después, si quieren, la próxima podemos ver la definición formal de límite, si quieren. ¿Cruza dos puntos en un mismo valor x? No. Pareciera que sí, pero no los cruza. O sea, yo sé que por la imagen pareciera que hay líneas horizontales, pero no las hay. Nunca las va a ver. Acuérdate que si tomara dos valores distintos para un mismo valor de x, no sería función. Entonces, eso no ocurre aquí. ¿Ok? Aquí no ocurre. Exactamente, no sería una función. Exactamente. En la primera se considera que no coincide si tienen un signo diferente. Claro, sí, exactamente. Tiene que coincidir todo. Si una es menos 2 y la otra es más 2, ya no coincidieron porque una es con signo positivo y otra es con signo negativo. Muy bien. Bueno, pues entonces, átomos, terminamos aquí esta parte. Continuamos la próxima eh, con ahora sí algunos teoremas para calcular límites.